Las 7, las 6 en Canarias, hoy es San Millán. San Millán de la Cogolla, que es un santo riojano, es el patrono de mi pueblo, Orihuela del Tremedal, Teruel. ¿Por qué? Porque somos de repoblación riojana y navarra. Cuando el señor de Azagra, nada que ver con el falso nombre del hermano del tirano presidencial, cuando conquistaron todo lo que era la taifa de Ben Racine, que se dedicaba básicamente al tráfico de humanos y decían de cantantes, cantantas. Bueno, el caso es que San Millán, una época en que tenía, y era un hombre muy corriente, porque es patrón de Navarra, de Castilla, Castilla la Vieja, y copatrón de España, junto a Santiago Apóstol. Pero él se llamaba en realidad Emiliano, llamaban Millán, pues no sé por qué. Era ermitaño, allí en La Rioja están los dos monasterios fundacionales, el de Suso y el de Yuso, es decir, el de arriba y el de abajo. Suso de arriba, ahí estuvo emparedada Santa Oria, luego con su hija durante años. Tremendo, tremendo. Está el hueco de la cueva. Y abajo está el del monasterio de Yuso, que llaman el Escorial de La Rioja, que es muy bonito, muy bonito. Lo que no sé es qué monjas quedan, porque hace años que estuvimos, ¿te acuerdas, Rosana, haciendo programa allí? Y visitamos el infierno de la biblioteca. Tiene una biblioteca preciosa, no muy grande, bueno, a sus 10, 12 mil volúmenes, pero tiene debajo de una especie de atrio, si se quiere, de coro, hay una entrada que pone infierno, y son los libros que estaban prohibidos, porque eran pecaminosos, pero al mismo tiempo el confesor tenía que conocerlos. Y entonces lo consultaban y lo dejaban, no se lo podían llevar a la celda, primero porque eran unos tochos y luego además porque no se podían. Pero en fin, y está ahí el infierno, y están los libros que entonces se consideraban, pues eso, pecado. Allí en Suso dicen, yo creo que es Yuso, pero en fin, más que nada porque Suso ni siquiera sé si ahora, con este papa, queda alguien, porque hubo monasterio de los dos, pero la última vez que estuvimos en el de abajo no había prácticamente más que, ya eran monjitas, la mayoría jubiladas, muy mayores, había 7 u 8 que prácticamente se dedicaban a cuidarlas, y en el de arriba no había nadie. Así que para mí que será el de Yuso, o bien es una tumba blindada en el de Suso para que no se lleven las reliquias. En fin, allí es donde nace el español. De ahí que yo brame contra Cuca, que es de Logroño, o sea, La Rioja, por no hablar español. O sea, en el sitio donde nace el español escrito, pues hombre. Y si no sabes, estudias, aprendes, no hay manera. En fin, felicidades a los millanes y también a los emilianos. De hecho, las glosas famosas primeras del español son glosas emilianenses, pero es la misma raíz. De hecho, Millán se llamaba Emiliano. Felicidades a los emilianos, felicidades a los millanes y vamos a contarles cómo está el patio. El patio se va a poner mañana helado, hoy empieza a enfriar, la dana no para y ayer en Almería ha dejado unos destrozos que antes les hemos ido contando. O sea, porque además es que llueve sobre mojado. Dice, allí no llueve nunca. Sí, pero cuando llueve a la manera mediterránea, o sea, torrencial, todo de golpe, rompe más que riega, en fin. Y sigue, hay alerta por lluvias hoy en todo el Mediterráneo y en las Baleares, que están en el Mediterráneo. Por lo menos hasta el sábado va a haber restos de la dana, lo cual quiere decir que cuando nos dijeron que se acababa este domingo pasado, no se acababa, y que la información que tenemos es mala. No la información diaria, etcétera, más o menos en lo de las temperaturas se cumple. No, los grandes fenómenos, los verdaderamente importantes, por ejemplo los volcanes, por ejemplo las tormentas tropicales, por ejemplo esto que llaman dana, que es la gota fría de toda la vida, no sé por qué llaman dana, pues no lo controla el ser humano. El ser inhumano que tenemos en Moncloa salió ayer con la gansada de que el cambio climático mata. ¿Qué es el cambio climático? ¿El cambio climático qué es? Que el hombre produce el cambio del clima, eso es mentira. La prueba es que antes de existir humanos sobre la Tierra cambiaba el clima. Ha habido 4 glaciaciones y 2 semiglaciaciones.
Esto estando ya el humano en la Tierra. ¿Y qué creen? ¿Que el hombre lava la Tierra y luego la calentaba? Estos son variaciones que dependen de las manchas del Sol, depende del eje con el que la Tierra gira en torno al Sol y desde luego de problemas o movimientos internos del propio planeta que desde luego el ser humano no tiene ninguna capacidad para alterar. Ninguna es ninguna. El cambio climático, hoy escribe muy bien Cristina Losada al respecto, el cambio climático es lo que un sinvergüenza usa para esconder su responsabilidad. El clima no lo puede cambiar, pero desde luego la responsabilidad del paisaje sí la tiene. El paisaje lo crea el ser humano. La naturaleza sería salvaje sin el ser humano, que es capaz de convertirla en algo rico y no en algo temible. Esa es la civilización. Hablaré de civilización a estos mendrugos. Se va a salvar el clima, quiere llevarse a Begoña para hurtarla al juez. Se dice que Begoña tiene que ir porque la han invitado, pero si no tienes ningún cargo. Y además no vas a cambiar nada del clima, se van a Azerbaiyán. En Azerbaiyán te venderán a lo mejor una estampa o sea, te estafarán, te timarán, porque es una zona de bandoleros de toda la vida. Esas zonas entre caucásicas y musulmanas de la antigua Unión Soviética básicamente son paraísos del delito. No me extraña que Sánchez vaya allí, no va nadie, ningún líder importante. Parece que va a ir el de Gran Bretaña a ver si saca la cabeza en las encuestas, que también le va muy mal. Pero bueno, Gran Bretaña importa entre poco y nada. España entre menos y menos todavía. En fin, ¿dónde va a llover hoy? Porque lo del cambio climático es una broma pesada. Nos hemos cargado la economía europea para cambiar el clima. Eso es mentira. El clima no lo vamos a cambiar ni para bien ni para mal. ¿Qué es lo que cambiamos? Cambiamos nuestra forma productiva. ¿Quién ha inventado el cambio climático, el panel del cambio climático de la ONU? Los comunistas alemanes llamados verdes, sandías, rojos por dentro, verdes por fuera. ¿Qué han hecho? Cargarse la energía barata, o más barata, que tenía Europa Occidental. Toda la economía europea no alcanza el 9% de la producción mundial. Por supuesto, no cumple ninguna de las mamarrachadas de la Agenda 2030, que es una agenda comunista, totalitaria. Ni China, ni la India, ya tenemos la mitad de la población mundial, ni África, ni Iberoamérica, ni por supuesto Norteamérica. Entonces, ¿quién lo cumple? Los idiotas de Europa Occidental. Pero, por supuesto, Rusia, que va a cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué tenemos que comprar coches eléctricos de los chinos cuando tenemos coches de gasolina y de diésel que no contaminan ni la 10ª parte de lo que contaminaban antes y que contaminan menos que el litio, que no sabemos cómo se va a procesar porque no hay manera, y además que depende de que China lo dé o no lo dé? Hace 3 días publicó Libertad Digital, hace 2, un informe sobre cómo no podemos procesar las baterías de litio. No tiene Europa Occidental, pero ni Alemania, ni Francia, nosotros menos, capacidad para procesar eso. Entonces, ¿para qué tanto coche eléctrico si no sabemos qué hacer con las baterías de litio? Otro negocio crecido a lomos o, en fin, a rebufo del mito, que es mito y mentira, del cambio climático. Los molinazos. Contaba que en Teruel, que es un aeropuerto privado, que desde el primer año está ganando dinero, como aquello es tan grande, quiero decir, tan vacío, pues ya hay gigantescos hangares para guardar las aspas de los molinos de 200 metros con los que van a adornar el paisaje de Teruel. Lo único que tiene Teruel ya es paisaje, gente no tiene, así que vamos a destruirlo. Pero por de pronto, con la excusa del cambio climático, nos llevamos una pasta, se lo revendemos a un fondo de inversión y que se arreglen los indígenas. Eso es el cambio climático. Es la destrucción del sistema capitalista normal de economía de mercado que había en Europa Occidental. Entre el cierre de las nucleares, la compra del gas soviético, esto todo operaciones de Alemania, para abrirse al este y jorobar al oeste, tradición alemana. ¿Y después qué ha pasado? Pues los países más estúpidos, España, Bélgica, etcétera, destrozando su paisaje con un piernas que dice que lo que mata es el cambio climático. No, lo que mata son los sinvergüenzas, que son incapaces de hacer frente a una situación de responsabilidad. Y como es el clima,
Entonces la culpa la tienen los que niegan que cambia el clima. Hombre, yo no puedo negar que cambie el clima. Lo que niego, porque es mentira, es que sea el humano el que lo cambia y que lo pueda arreglar. Eso es mentira. Hace más de 20 años, Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos, puso en todas las televisiones una cosa anticapitalista, el multimillonario, contaminante, tiene las minas de cobre, las más, basura que había, no sé si ha tenido que cerrar algunas, tenía el avión privado más contaminante de las flotas, y publicó una cosa que se llama Una verdad incómoda, que en 20 años esto se iba al garete, han pasado 25. ¿Qué hay de las profecías? ¿Qué hay de la capa de ozono? ¿Se acuerdan de la capa de ozono, que íbamos a morir abrasados? Ahora dicen que vamos a morir, hace 10 años íbamos a morir congelados. Ahora vamos a morir otra vez abrasados. Es todo mentira. Es todo mentira. Pero hay en los medios de comunicación un montón de supuestos expertos que lo que hacen es, cada vez que pasa algo que tiene que ver con el tiempo, con la meteorología, no con el clima, que lo achacan al cambio climático. El primero es sinvergüenza que tenemos en la Moncloa. En fin, hoy va a empezar a nevar ya en los Pirineos, ya a partir de 1000 metros, es decir, que mañana Huesca va a estar como para esquiar. Las temperaturas empiezan ya a bajar, en Madrid ya no pasaremos de 15, la máxima nacional otra vez en 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde vamos a hacer el programa este viernes, y también en Las Palmas de Gran Canaria. Y en la mínima, como decíamos, aunque la marca hasta ahora es de Soria con 1 grado, ya hoy se estira más el pelotón del pasmo, sigue Soria, entra Teruel y además Segovia, 2 grados. Mañana imagino que hablaremos de un nuevo récord en el pelotón del pasmo. Bueno, y vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles el espectáculo de corrupción y de tomadura de pelo que ayer vivimos a manos de los dos grandes partidos. Sinceramente, no sé qué me produce más asco, si el loco de la Moncloa diciendo que le aplaudamos o los tontos del PP aplaudiéndole. Aquí hemos comprado la impunidad de Mazón con la impunidad de Sánchez. Hombre, pues sale ganando Sánchez. Ayer otra vez volvió el estilo de Pablo Casado y Teodoro entregados al PSOE contra Ayuso. Aquí da la impresión de que en el PP la única que está en oposición a Sánchez es Ayuso, porque en cuanto vienen las cosas un poco regular, ya están de hoz y coz, de rodillas, mirando a la Moncloa como si fuera a la Meca. Va y dice Borja Semper que no van a entrar en el barro, van a quitarlo. Este tipo de idiotez era típica de Casado. Hacía 6 o 7 juegos de palabras, que maldita la gracia que tenía, porque el pobrecito era mono, ¿verdad? Pero gracia no tenía. Humor carecía por completo. Sosico, vamos. Bien a primera vista de buen yerno, a primera vista. Luego hay que ver lo que tenía dentro la criatura. Pero eso ¿qué es lo que sacamos en conclusión? Que nadie quiere pedir responsabilidades políticas. Pero ¿cómo no va a haber responsabilidades políticas si el presidente del gobierno tenía que haber activado el estado de alarma y el presidente de la Generalidad tenía que haberlo pedido el primer día, porque el estado de alarma se promulga y se crea y está en la ley cuando hay algo, una situación grave que afecta a más de una comunidad autónoma? Eso en general ya, aunque no sea muy grave, y si aunque solo sea una, pero es especialmente grave, entonces hay que instalarlo de inmediato. Y con nivel 3, que permite a la UME no solamente actuar, porque es una unidad pequeña, militar, sino coordinar toda la intervención militar de las 3 armas del ejército. ¿Qué hizo Sánchez? Quitarse de en medio. ¿A disposición? ¿A disposición de qué? Si no tienes que disponer, lo que tienes que disponer es el estado de alarma. Y el Pánfilo de Mazón, o el listillo, no sé qué pensaba que iba a hacer. O bien estaba pillado por el almuerzo interminable, o bien es que se creía que iba a ser Superman. Pero en todo caso, no cumplió con la ley. La ley obligaba al presidente del gobierno a instaurar el estado de alarma, el estado de emergencia nacional. Y ni lo hizo, ni lo pidió el otro. Resultado,
el más responsable, que es el que tenía que haber actuado, por supuesto, sin pedir permiso a nadie. Que se sepa, el presidente del gobierno está por encima del presidente o la presidenta de cualquier autonomía. Que se va de rositas a Azerbaiyán a insultar a los que negamos que el cambio climático dependa de un ser humano, aunque sea un ser humano tan nefasto como Sánchez. El espectáculo de ayer era pura corrupción, o sea, una casta política tapándose las vergüenzas mutuamente. Pero el PP, como es tonto, pero tonto de baba, como es tan cagapoquito, como es tan melindroso, como es maricomplejines, pues tapando lo gordo, que es lo de Sánchez, para defender lo flaco, que es lo de Mazón. Fue un espectáculo de bochorno, con 222 muertos y no hay que pedir responsabilidades. Ayer todo el sector Sorayo del PP, naturalmente con Juanma Moreno a la cabeza, no es el momento. Y para los muertos sí, ya ha sido el momento, ¿no? O sea, es un desprecio por la vida humana, pero un desprecio por los muertos. En fin, realmente repugnante. No es que sea nuevo, pero es tan grave la situación que resulta especialmente hiriente, Rosana. Buenos días, Federico. Pedro Sánchez regresa al lema Todos somos Estado durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros, en la que anuncia una nueva partida de 3.800 millones en ayudas a los afectados por la DANA. El presidente del Gobierno no va a estar en la sesión de control porque viaja a Bakú, a la cumbre del clima, pero está muy pendiente de Bruselas, donde Teresa Rivera debe pasar el primer examen para la Comisión Europea esta misma tarde. Sánchez evitó entrar en polémicas, no quiso hacer crítica ni muchísimo menos pedir depuración de responsabilidades o dimisiones a Mazón. Pedro Sánchez se limitó a explicar que todos estamos en la reconstrucción y en el servicio a los ciudadanos. En la misma línea discurrió la intervención del portavoz popular Borja Sémper, que evitó la crítica porque, según explicó, su partido no está en eso, no va a entrar en el barro, dijo, ni contribuirá a un deterioro mayor de la política. Mazón, por su parte, reconoce que pudo haber fallos en la gestión y prepara una remodelación de su gobierno que podría anunciar el mismo jueves en su comparecencia en las Cortes. El diario El Mundo publica el intercambio de mensajes entre Sánchez y Mazón. El presidente escribió a las 11 menos 10 de la noche, el líder valenciano, que a las 9 de la noche había solicitado a María Jesús Montero que Interior y Defensa estuviesen movilizados para intervenir. El presidente dio por hecho en todo momento que Mazón estaba al mando y concluyó con una frase: a disposición. Escuchamos al presidente del Gobierno, a Borja Sémper y a Carlos Mazón. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar injustamente. Bueno, todos somos Estado. Que nosotros no vamos a entrar en el barro ni vamos a contribuir a que la política española se emponzoñe más. Vamos a trabajar y vamos a animar y vamos a seguir colaborando con todas nuestras fuerzas, también institucionales, para quitar el barro de las calles, pero para que ese barro no se traslade de las calles a la política o siga emponzoñando la política. Todo el mundo va a tener que, y estamos obligados todos, a repasar los errores que se pudieron cometer. Yo creo que hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana. No, lo más grave es que tú no pediste el estado de alarma y la intervención inmediata del ejército, y el que tenía la obligación de ejercitar inmediatamente esa facultad, que es una obligación legal. Cuando hay algo de extrema gravedad que afecta a una comunidad autónoma, no digamos a 4, ya la gente se ha olvidado de las inundaciones de Teruel. De Albacete aún se acuerdan. De Cuenca nadie, y hubo una señora muerta. De Andalucía más, pero no hubo muertos. A todo eso y sigue. Y en Valencia una catástrofe como no ha habido nunca en la historia moderna de España. Habría que retroceder a la guerra de independencia o algo así. Es obligación legal la intervención del gobierno en nombre del Estado. Dice Sánchez que el Estado somos todos. Pues no llegó nadie. Para ser todos no llegó nadie. ¿Por qué? Porque los dos responsables, el máximo, que es Sánchez, y el siguiente, que es Mazón, estaban tocando el violón. Encantados de conocerse.
a tu disposición. Le faltó decir, idiota, ¿qué has picado? Y el que ha picado, que está encantado de haberse conocido, él y sus alrededores, pues parece que a lo mejor pasado mañana, no hay que correr, dicen jueves, a lo mejor el jueves de la semana que viene va a dar cuenta de su responsabilidad. Su responsabilidad es muy sencilla. No pidió el estado de alarma, no pidió el estado de emergencia nacional, no obligó, que era muy fácil, decir, hemos pedido al presidente del gobierno que instaure el estado de alarma como legalmente es su obligación, que permite coordinar la entrada del ejército desde el primer día, a ayudar a desescombrar las calles, etc. Llevamos más de una semana de retraso. Hoy, de hecho, se cumplen 2. Y ahora el ejército empezó a actuar hace 4 o 5 días. Y no todo. Porque la UME está en el nivel 2, no en el 3, que es el que tenían que poner, que obliga ya a coordinar toda la actuación de las 3 fuerzas armadas, que hace falta por aire, por mar y por tierra. Está la Albufera, que aquello es terrorífico, se ha convertido en un fétido charco inmenso toda la zona anterior a la Albufera, y además hay muchos pueblos que siguen sin agua, sin luz, sin puentes, que no hay puentes. Y los pontoneros del ejército, mano sobre mano, que no hay manera de desempozar esas alcantarillas, que claro, la gente tiró el lodo a la calle. Ese lodo se está secando en las alcantarillas. Tenemos los pontoneros del ejército, expertos en hacer túneles. Pues no, señor, no están. ¿Por qué? Porque los socios de Sánchez no querían que los soldados con la bandera de España, hoy el rey va a visitar todas las unidades militares que están actuando, cuando tenían que haber actuado desde el primer día, y todas, no unas poquitas. El PP ha comprado ese mensaje siniestro que tenían que aplaudir a Sánchez. Este hombre se ha vuelto loco. O sea, por supuesto, ni Begoña le aplaudió ayer. Nadie aplaudió ayer al presidente del gobierno. Pero viene el PP a rescatarlo. Y Borjita Semper dice que no quiere entrar en el barro. En el barro están los valencianos, Borja, desde hace 2 semanas. Es que no te has enterado. No te has enterado de lo que pasa con el barro. Que ahora es un barro cenagoso, que si lo tocas tienes un eczema. No lo sabes. No hay otra metáfora, no se te ha ocurrido. La gracieta de el barro, no entramos en el barro, pero no enfangamos. Ya habla del fango, ya, líala más. ¿Detrás de esto qué hay? Detrás de esto hay una complicidad de la casta política, no te metas conmigo y no me meteré contigo. Por supuesto, Sánchez los engañará. ¿Quiénes salieron ayer a pedir que no hagamos olas? Los mismos que peregrinaron a la Moncloa hace menos de un mes. Porque ¿cómo no vas a ir si te llama el presidente del gobierno? Este necio redomado, este malvado, este canalla. Si te llama, razón de más para no ir. Primero, te llama para algo contra tus intereses y a favor de los suyos. ¿Qué han sacado todos los que fueron? Menos Ayuso. ¿Qué han sacado? Nada. El ridículo más absoluto. Y encima lo decían a la salida. Toda la recua de inútiles. Manda a Soraya, lo que sea, menos pelearnos con el PSOE. Así estamos. Vamos a ver si hoy no vivimos en Europa otra sesión de lo mismo. Los populares rindiéndose ante estos delincuentes. Vamos a ver, esta tarde Teresa Rivera pasa ese primer examen ante los parlamentarios europeos para ingresar en la comisión como vicepresidenta. La ministra de Transición Ecológica, de la que depende AEMET y también las confederaciones hidrográficas, permaneció desaparecida durante los 10 días siguientes a la Dana. Hoy está previsto que varios eurodiputados, no españoles, eso sí, pregunten a Rivera sobre la misma. Esta circunstancia podría colocar a la española en una posición difícil, al menos para superar el primer examen. Es lo que le ha pasado al candidato húngaro para la cartera de Sanidad y lo que podría ocurrir mañana con el italiano, candidato de Meloni a la vicepresidencia ejecutiva de Cohesión. Si esto sucede, podría desencadenar el rechazo a Rivera, que en 2 semanas comparecerá en España para dar explicaciones sobre su gestión en la Dana. 2 semanas. Bueno, a lo mejor son 3, porque como han llegado al acuerdo de que ellos no tienen que responder de nada, hay 222 muertos, como si no hubiera ninguno. Hay una región entera, la tercera más próspera de España, quizás la segunda, destruida. Tardarán muchos años en Valencia,
tardará años, pero muchos, en volver a eso que llaman normalidad. No habrá ya nunca normalidad. Tendrán que rehacer la región. Es gente industriosa, es gente trabajadora, pero se ha quedado sin nada. Ni negocios ni casas. ¿Cuánto le dan a cada damnificado? En torno a los 3.000 euros. ¿Y con eso qué tiene? Pues tiene para una semana. Eso es la realidad. Ayer comentaba aquí Carlos Cuesta, porque hemos desmenuzado esos tantos millones. Ha metido los seguros que tiene obligado, la mitad del dinero que dice que va a dar. Resulta que son los seguros que de todas maneras iban a cobrar. Dice, entonces menos. Eso es más de la mitad de lo que dice que va a pagar. Pero luego vas viendo, ¿se acuerdan de La Palma, no? Hace 3 años. No ha llegado ni la mitad del dinero que prometió. Y lo de La Palma era muy poquita cosa al lado del desastre total de la economía valenciana. Porque es todo el cinturón económico de Valencia, todo, y en buena parte de España, porque la logística en esa zona de Valencia eran líderes nacionales, digo eran, pero se han muerto hasta los empresarios más importantes. Y estos están en que no nos metemos en el barro, no, estáis de barro y de corrupción hasta las cejas. Porque no quisisteis entrar en el barro el primer día y llamar al ejército, que es el que sabe actuar, el que puede actuar. ¿Y por qué no lo hicisteis? Porque ibais a presumir de qué. Es verdaderamente tan indignante. Dice, se lo vamos a poner difícil. No, difícil, no, que no pase. Que además tiene un marido metido en todo el tinglao, lo mismo que el marido de Nadia Calviño. Pero si es pura corrupción. ¿Qué va a garantizar? ¿El cambio climático, esta tía? Pero si nos contaba ayer José Trigueros, es el presidente del Colegio de Ingenieros, cómo se han negado a limpiar el cauce, y una de las razones por la que la Rambla del Pollo se convirtió en un cañonazo es porque todo lo que no han querido limpiar en los cauces formó un tapón que cuando por fin saltó, pero vamos, como una bala, y arrasó en minutos todo. No se limpian los cauces, dice que hay que dejar que los ríos fluyan. Y nos contó, cosas que yo no sabía, que hay un tipo de caña especialmente resistente, durísima, que ocupa los cauces. Y en lugar de preocuparse de limpiarlos y de invertir en eso, o haber hecho la presa de Cheste, que nos lo contaba ayer, la presa de Cheste estaba en el plan hidrológico de Aznar, junto a muchas otras obras. No hubiera muerto nadie. Pero aquel plan hidrológico de Aznar, que estaba muy bien pensado, se lo cargó Zapatero nada más llegar por orden de Maragall. ¿Por qué? Porque Cataluña quiere que Valencia sea su colonia. Ayer vimos que se había presentado Lluís Llach, la cantante carva, como le llamaba Ocaña, que se presentó en Valencia. Separatista catalán en sus colonias. Y luego le pegaron fuego a la puerta, tiraron bengalas para pegarle fuego a la puerta del ayuntamiento. Dice que no pasaba nada. Dijo la socialista Pilar Bernabé, socialista al cabo. Y pasado mañana, a lo mejor nos cuenta qué responsabilidades tuvo, si alguna, el presidente de la Generalidad. Quizás se han podido cometer errores, no me digas, Pepito, o sea, 222 muertos y a lo mejor se ha cometido algún error. A lo mejor, ¿eh? Qué sinvergüenzas son. Nos conectamos con el planeta, con Iberia. ¿Te imaginas esquiar en parajes de ensueño como los Alpes bávaros? Iberia estrena vuelos directos a las ciudades austríacas de Salzburgo e Innsbruck a partir del 30 de noviembre. Reserva tu vuelo desde 79 euros el trayecto en iberia.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Eras, que ha vuelto sano y salvo y espantado, porque hay que ver, y cómo se está pudriendo la situación, y se ha podrido el agua es el agua podrida. Y están estos tapando, tú me tapas a mí, yo te tapo a ti. En fin, pero la corrupción del régimen sanchista, porque Sánchez no es un gobierno, de hecho no gobierna la ETA, los golpistas catalanes, los comunistas de Caracas, es un régimen que no ha rematado todavía el Constitucional, pero está en ello. Y ese régimen se caracteriza por su corrupción. Es un régimen nacido en Caracas, como todo lo de Podemos,
El guión de Sánchez es el mismo de Podemos. Solo faltó ayer lo de que el pueblo solo salva al pueblo y sale este merluzo diciendo que Estado somos todos. Claro, por eso no fue nadie. Pero es que no dejan de aparecer datos sobre el íntimo amigo de Begoña Gómez, que se llama Víctor de Aldama, con quien viajaba, quien la abastecía, con quien pasaba las noches en San Petersburgo, junto a Javier Hidalgo, que no viene a España. Dice, no sabemos dónde está, hombre, lo sabemos todos, está en la República Dominicana, en sus hoteles de lujo, desayunando hace una semana. ¿Que no saben dónde está? No lo sabrá el corrupto Ministerio del Interior, que en el tiempo de Marlaska han tenido que echar a la jefa de la Guardia Civil, la directora general María Gámez, y ahora al jefe de la unidad antiblanqueo, que estaba blanqueando en su casa los millones de 20 en 20. Si eso tenía en su casa, en la pared, ¿qué no tendrá en el extranjero? Alguien se preguntó, ¿y de dónde ha sacado Sánchez lo de los Lamborghini, el coche de lujo de este tío? ¿Pero ustedes creen que alguien se hace multimillonario sin que lo sepa el jefe? ¿Ustedes creen que un policía se hace multimillonario sin que lo sepa la policía? ¿Ustedes creen que la jefa de la Guardia Civil se hace multimillonaria en pisos, etcétera, junto con el marido sin que lo sepa la Guardia Civil? El problema es que por encima de la Guardia Civil está Marlaska. Y hay uno en la cárcel ahora, que es el íntimo amigo de Begoña, que es Aldama. Y cada vez, yo no sé si es que en la cárcel de noche ya tiene miedo, porque la cárcel es muy inhóspita, es muy triste. Y aunque Baltasar Garzón ha presionado todo lo presionable a Pedraz, Pedraz no se atreve a soltarlo. Imagínense que se le escapa, que es lo que haría naturalmente. Entonces, hoy publicamos más otra novedad de las andanzas de Aldama. ¿Cuál es la clave? Siempre Caracas. Toda la corrupción del grupo de amigos y allegados de Sánchez, toda, desde la famosa llegada de Delcy, toda pasa por Caracas. Según estamos contando en Libertad Digital, Víctor de Aldama medió entre la petrolera del régimen de Maduro, PDVSA, y la empresa Suelo Petrol, salpicada por la trama Coldo, en la compra de 1 millón de barriles de petróleo por valor de 24 millones de dólares. Además, el juez de la trama ha ordenado al guardia civil investigado Rubén Villalba que consigne 88.000 euros en las cuentas del juzgado en el plazo de 5 días y que en caso de que no lo haga, se le advierte, se procederá al bloqueo o embargo de sus cuentas y de las de su esposa, también investigada. Claro, dirá el abogado, lo que pasa es que quieren saber dónde tiene ese dinero, quieren encontrar la cuenta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no lo saben? El problema es que el ministro del Interior es el primero que está tapando la corrupción de su ministerio. Bueno, y ahora vamos a ver, luego vamos a entrevistar a las 9:30, un poco antes, a Díaz Pache, que es el segundo de Ayuso, que ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, la verdad. El nuevo gobierno de Ayuso se ha empezado a funcionar hace unos meses. El primer año regular, tirando a mal, pero ya en el segundo ya han cogido confianza y ya, en fin, están como Asencio en la defensa del Madrid. Bien. El problema, el de fondo, es que Begoña ahora dice que no va al juez porque tiene que ir al cambio climático. Vamos a ver, Begoña no tiene ningún cargo. Esto es poner otra vez al juez, después de la querella, tres le han puesto, el marido y la señora, al juez Peinado, y dice, ¿qué hace? Ahora le dice, pues no vas al clima climático de Azerbaiyán. Uy, se va a hundir el planeta si no va Begoña. Haga lo que haga mal. Pero la tía jeta, que no tiene otra palabra, que tiene que ir al cambio climático, que es que le ha invitado la señora de Lula, el corrupto Lula. Pero si le grabaron cogiendo el dinero de un piso de $1,5 millones. Claro que le va a hablar de corrupción, le van a hablar a Sánchez. Bueno, total, que aquí en la Asamblea de Madrid sí que la han citado. En la comisión del Senado no la han citado. Ni a ella ni a su egregio marido. Begoña Gómez deberá comparecer mañana en la Asamblea de Madrid para aclarar si hubo trato de favor de la Complutense hacia ella por ser la mujer de Pedro Sánchez. Por otro lado, Gómez evitará acudir al juzgado el próximo 18 de noviembre para ser informada de las nuevas imputaciones por apropiación indebida e intrusismo profesional. Su abogado ha remitido un escrito al juez Peinado en el que alega que ha sido invitada por la esposa de Lula da Silva para acompañar a Sánchez en la cumbre del G20. Bueno, hablaremos con Díaz Pache de cómo va a ser esto de coros y danzas. Creo que Lobezno, también llamado Lobato,
pues acudirá. Lo que no sé es si con trajes regionales, que yo creo que sería lo adecuado, ¿no? Puede ir como iba a Errejón, que se iba de chuleta a las verbenas con Pitita, que ahora dice que no lo conoce, que no lo conoció y estuvo con él 7 o 9 años, no sé cuánto, asaltando capillas y asaltando camas. Es alucinante, en fin. Pero mientras el PP se rinde, salvo Ayuso, se rinde, porque lo de ayer de Borja Semper fue una rendición, pero una rendición genuflexa, una rendición cobarde. El gobierno, que es un gobierno de Sánchez y Sumar, o sea, de socialistas acomunistados y de comunistas rabiosos y ruinosos, están preparando un impuestazo. ¿Y esto de qué nos sirve pactar con Sánchez, señores del PP, chanquetes de Génova? ¿De qué nos sirve, de qué os sirve, soy inútiles, pactar con Sánchez si van a crujir a la clase media que hasta ahora os ha votado? ¿De qué os sirve? ¿Y de qué nos servís? Pues cada día de menos. PSOE y Sumar pactan un nuevo impuestazo, retoman la negociación de los presupuestos anunciando un gravamen del 21% de IVA a los pisos turísticos y otro a los seguros sanitarios privados. Además van a mantener el impuesto a la banca, incrementarán en 2 puntos el tipo máximo del IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros y crearán además nuevas figuras impositivas para aviones privados, coches de lujo o yates. Este acuerdo in extremis ha evitado una nueva derrota parlamentaria de los socialistas. ¿Y esto qué quiere decir? Que solo tienen derecho a avión privado los políticos. O sea, los particulares no. Los que han ganado dinero y tienen una empresa y tienen que ir a 3 o 4 sitios porque es una multinacional y trabajan. Estos que no han trabajado en su vida ni piensan hacerlo, estos sí. 2 aviones y un helicóptero Puma se lleva a Azerbaiyán el delincuente más que moral de la Moncloa. 2 aviones y un helicóptero para ornamentar los cielos caucásicos. Dice, ¿y qué se nos ha perdido en Azerbaiyán? Nada, pero si no va nadie de los importantes. Dice, bueno, ¿va Putin? No, está invadiendo, está masacrando Ucrania. ¿Va Xi Jinping? No, está estafando a Europa. ¿Va Trump? No, Trump les escupe. Entonces, ¿quién va? Pues creo que va Starmer, de este señor que lo ves y es como si no fuera nadie. Me he visto, dicen que es socialdemócrata, tipo Scholz. Se abre el taxi y no baja nadie, ese estilo. Ese dicen que va a ir. ¿Y a qué? ¿Y a qué? Si ni siquiera está en la Unión Europea. Está a merced de lo que diga Trump. En fin, esto es tremendo. Pero vamos a la parte interior y a los interiores de Podemos, porque Sumar era Podemos. O sea, recuérdese, Sumar y Podemos son lo mismo. Todos vienen de Caracas. Y todos han estado pagados por Irán. Por ejemplo, el programa de televisión de Pablo Iglesias Turrión. ¿Y cómo lo explicó? Decía él que cabalgando contradicciones. Sí, le llaman contradicciones. En el caso, la contradicción de Monedero fue $500,000 por un informe que no hizo sobre una moneda que no existe. Eso le llaman robar dinero en Venezuela, a los venezolanos. Pero la cosa continúa, porque claro, Errejón resulta que ahora han descubierto que era, dice su exnovia, misógino. No sé muy bien qué quiere decir con eso y yo creo que ya tampoco. Pero si lo que quiere, misógino no es un delincuente. Es, por ejemplo, alguien que piense que las mujeres comunistas son muy falsas. Dice, todas. ¿Habrá alguna? No, todas. ¿Por qué? Porque protegen a los suyos, a sus matones, a sus hombres. Y a los demás los condenan. Puede ser un grado de misoginia, 50%. Pero el lío es que está por declarar el camarada Errejón, que creo que está en algún sitio bajo supervisión médica. Para mí que están con los de que Yolanda le ha puesto una guardia pretoriana para que no salga de la celda. Si no lo torturan, milagro será. Crecen los problemas en el proceso de reestructuración de Sumar, acelerado tras la dimisión de Errejón. Los ataques a la vicepresidenta llegan desde diferentes frentes. Antonio Maillo, de Izquierda Unida, critica su liderazgo y pretende que se cambie el nombre de la coalición. Desde Podemos, Irene Montero ha utilizado su libro para atacar sin piedad a Yolanda Díaz, a la que acusa de pedir a gritos su dimisión, ofrecerle una embajada en Chile o trabajar para acabar con el partido por el solo sí es sí. Escuchamos a Maillo y a Montero.
es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido. Nadie lo cuestiona. En otras dimensiones a lo mejor podemos decir, como dicen en las notas de las clases, necesita mejorar, pero como ministra de Trabajo, la mejor ministra de Trabajo. La mejor ministra de Trabajo, perdonad que os diga con todo. Después de muchos meses sin convocar al espacio, pues convoca a diferentes actores del espacio político. A esa reunión va Isa Serra. También estaba Echenique y efectivamente, pues bueno, ahí se demostró que en lugar de estar a nuestro lado, ¿no?, para hacer frente a una ofensiva judicial machista y reaccionaria, pues estaba a ver si eso podía dañar a Podemos y en connivencia con el Partido Socialista. Esta tía ha sido ministra. Esta tía es la ley suelta a violadores. Esta analfabeta funcional, que es una analfabeta funcional, me puso una demanda por llamarla analfabeta funcional. No sabe lo que significa ni analfabeta ni funcional. Y esta tía ha sido ministra. Esta nulidad, porque era la novia de Pablo Iglesias. Se cargaron a Tania Sánchez, la pusieron detrás de una columna y hablan de visibilizar a la mujer. Pues anda, que visibilizaron mucho a su predecesora en los favores sexuales del maromo, detrás de una columna más grande que este estudio. ¿Para qué? Para que cuando hablara Irene no sacaran un primer plano de las muecas que haría Tania. Porque esto es otra cosa, no, pero de comunicación saben, no son como los tontos del PP. Que empieza a ser ya una redundancia. PP, los tontos del PP, eso es. Quito a Ayuso, quita a Ayuso. Pero luego los tontos del PP. Bueno, y por último, claro, ahora resulta que hay un señor acusado. Vamos a ver de qué, porque yo no sé de qué acusan a Errejón. Sé que la fallará es y no quiero hacer bromas con el nombre, que ha descubierto el sexo femenino después de 3 maridos y 3 divorcios, a la vejez viruelas. Pero sobre todo que si saca ese libro con denuncias anónimas contra quien sea, es un delito como la copa de un pino. ¿Pero qué son estos? Pues son los de la manada. No es agresión, es violación, porque lo digáis vosotros, payasos. Pues al final tragaron y el Supremo colaboró con ellos. Y distinguidos penalistas. Pero ahora, yo sinceramente me gustaría saber de qué pueden acusar a Errejón. O sea, yo lo acuso de haber inventado este tinglao en el que cualquiera es culpable, sin pena, sin acusación y sin nada, simplemente porque lo dice Menganita. Pero aparte de esa justicia poética, que ni es justicia ni es poesía, ¿de qué acusan a Errejón? Pues yo he visto las declaraciones de la titiritera y esa tía o es tonta o nos engaña. O se había hecho tales ilusiones con este mendrugo. Yo no lo sé. Para mí, de lo que se le acusa es de haber defraudado las expectativas de esta bella ahora embarazada, que como es una actriz, pues lo sabe todo, menos resguardarse, claro. El caso que investiga las acusaciones contra Íñigo Errejón por supuestas agresiones sexuales toma una deriva sorprendente. Podría parecer que las demandantes están paralizando, retrasando el proceso después de que una de ellas, la actriz Elisa Muliá, escogiese hace solo una semana a una abogada que sabe que está en avanzado estado de gestación. Precisamente ese embarazo ha obligado al juez a paralizar el juicio hasta nueva orden. Que es todo terrible y que yo confío en la justicia y ya está. Yo ya me he puesto en manos de la misma abogada que está con todas las víctimas. Yo soy una más y solamente os pido que nos centréis porque somos muchas, ¿vale? Que... Por lo tanto, ¿es una demanda conjunta? No se sabe porque somos de diferentes ciudades. ¿Tu abogada qué tal está? Está embarazada encima, ¿sabes? O sea, por lo tanto van a quedar varios meses hasta que se vuelva. Yo creo que sí. Ah, mira qué lista. Coge una embarazada, claro, no saben quién es el juez Adolfo Carretero. Tiene un peligro. Va y le dice primero que ella está embarazada. Entonces dice, sí, pues no sea que des a luz en la sala, vamos a ponerte el mismo día que Errejón, que era unas semanas después. Y entonces va esta y ficha a una que esté embarazada ya a punto de parir, y entonces, claro, Carretero dice, a ver si vamos a tener aquí un disgusto en la sala. Y entonces no sé muy bien qué ha decidido. Yo le diría, no, esto es un ardid para evitar la acción de la justicia. Esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo. O sea que cada vez que vayan a juzgar a alguien, coges a un abogado depresivo
o a una abogada embarazada y a lo tonto modorro pues te tiras un año más. ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es la España de Sánchez, que es poca España y mucho de Sánchez. Bueno, nos vamos a la Mutua. Hola, dejad que os haga una pregunta. ¿Alguno de vosotros, sin tener, por ejemplo, ninguna multa, os han subido el precio del seguro? ¿Veis normal que una compañía nos suba cada vez más el precio del seguro siendo los mejores conductores? Pues si te pasa algo así, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app para que te compliques menos y ahorres más. Consulta condiciones en Mutua.es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, gran reportaje el de Mercedes Rodríguez en la central nuclear de Almaraz, para que la gente sepa por lo que estamos sepultando a cambio de los molinazos asquerosos, que hay que decir que la Junta de Galicia dice que se va a cargar 3.000. Anda, mira. Sí, señor. Porque todo esto siempre es ilegal, o paralegal, o alegal. O ha sido el amparo de mucha corrupción. Exactamente. Hay tantos corrompidos, pero ha dicho que va a por 3.000 para empezar. Bueno, pero este es muy interesante cómo es una central nuclear, lo compleja que es. Bueno, y concretamente la de Almaraz, que es en la que ha estado Mercedes, tenemos una galería de fotos muy amplia donde se puede ver perfectamente cómo funcionan todas las labores de la recarga de combustible, las medidas de seguridad que son extraordinarias y que vienen reflejadas en este reportaje. Y como bien dices, es una de las joyas que tiene el sistema energético en España de generación y que este gobierno está decidido a cargarse, mientras que promociona la energía nuclear en Europa, porque ya sabes que como es verde, la señora Rivera es aquí verde se las en carga, Francia, pero no en España. En España es negra. Sí. Y así que nosotros la pagamos al doble de lo que nos costaría producirla en Francia. Eso es. Bueno, y ya por último, lo de la OPA es maravilloso. Hoy va a decidir si decide, ¿no? Hoy Cani Fernández, en la CNMC, en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, tiene que decidir si le da luz verde a la OPA de BBVA sobre Sabadell o si la pasa, como llaman ellos, a fase 2, es decir, al purgatorio, a seguir dando información, a seguir postergar la decisión y a aumentar el número de condicionantes para que se produzca finalmente la fusión. Mientras cuerpo pasea, saca tipo cinturita, se abrocha, ¿sabes? Que sube así, se abrocha así, como si estuviera desfilando por la pasarela Cibeles. Qué colección, madre mía. Nos ha mirado un tuerto, ¿eh? Sí, porque si miras al otro lado tampoco ves. Válgame Dios. Mira, Borjita Semper también se abrocha divinamente. Qué bien se abrocha. Ya van todos sin corbata, ¿eh? Pero, sí, pero es de contracte. Es de contracte. En fin, vamos a las noticias de cercanía, porque mañana en Madrid van a llamar a declarar a Begoña. ¿Cómo se atreve Ayuso a alterar la paz de los muertos, claro? Es